Bueno, vamos a iniciar el tiempo de hoy compartiendo una porción de la Escritura en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan vamos a estar compartiendo en el capítulo 6. Vamos a estar leyendo a partir del verso 22 y hasta el 24. Y dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Este episodio de la Escritura, no olvidemos que se da el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Empieza Jesús predicándole a una multitud en el mar de Tiberias. Allí en aquel lugar Jesús, dice la Escritura, levantó su mirada y vio que había una gran multitud. Y le dice a los discípulos: ¿de dónde compraremos pan para darle que coman estos? Y sus discípulos le dicen que Felipe le dice: como 200 denarios, que es lo que tenemos, no nos va a alcanzar para darle a cada quien un pedazo. Entonces Jesús había dicho esto para probarlos. Dice el escritor, dice el que escribe acá, que Jesús había dicho esto para probarlos. Pero Andrés, hermano de Pedro, le dice a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús les dice, traedme los panes y los peces, y haced recostar a la gente en grupos de 50. Relata la Escritura allí que había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron a la gente. Entonces Jesús toma los 5 panes y los 2 peces y le da gracias al Señor. Los presenta ante el Señor, los bendice y da gracias. Y después da de comer a todos aquellos que estaban allí. Se lo da a los discípulos para que los presenten a los que estaban allí. Y dice la Escritura que habían como 5,000 hombres en aquel lugar, sin contar las mujeres. Y comieron todos y se saciaron. Dice allí la Escritura: y recogieron 12 cestas de los pedazos de pan sobrantes. Jesús dijo: recojan los pedazos para que no se pierda nada. Nada tiene que perderse de este pan. Entonces, esta gente, viendo la señal que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes en ese momento, buscaba a Jesús. Fueron en busca de Jesús nuevamente. Y al no encontrarlo, no vieron en la noche o en la tarde anterior que Jesús se había montado con los discípulos. Los discípulos partieron solos. Jesús se había quedado allí en aquel lugar. Pero se da un evento allí. Antes del amanecer, Jesús dice que en la 4ª vigilia comenzó a caminar sobre el mar, y se desató una gran tormenta en el mar, y Jesús iba caminando por sobre el mar. Sus discípulos comenzaron a asustarse y a dar voces asustados allí, y Jesús les dice: no temáis, yo soy. Y ellos entonces con gusto le recibieron a Jesús en la barca, y todo aquello se hizo grande bonanza en aquel lugar. Entonces la gente fueron a buscar a Jesús allí en el mar de Tiberias, pero no lo encontraron allí. Entonces abordaron las barcas que habían en ese lugar y cruzaron nuevamente hacia Capernaum buscando a Jesús, y allí lo encuentran. Seguimos en el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús los confronta, porque ellos vienen a la presencia de Jesús como que conocen a Jesús, conocían a Jesús y le dicen rabí, que traducido quiere decir maestro. Maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? Nosotros no te vimos montar como queriéndole decir, nosotros no vimos que abordaste la barca. ¿Cómo llegaste hasta acá? Nosotros te buscábamos allá, te estábamos buscando allá al otro lado del mar y no te encontramos. Y entonces, ¿cómo llegaste aquí? Jesús los confronta y les dice, ustedes no me buscan porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Aquella gente estaba buscando a Jesús por el motivo equivocado. Estaba buscando a Jesús, aquella gente, por la razón equivocada, por el pan. Muchas veces habemos personas que nos acercamos a Dios de la manera equivocada, errados en nuestro corazón, en nuestro pensar, porque queremos recibir algo del Señor, porque deseamos recibir algo del Señor, porque vamos en busca de los beneficios que nos puede dar el Señor, porque vamos en busca de los bienestares que nos puede dar el Señor, de los bienes que puede ofrecernos el Señor, pero no vamos en busca de lo que en verdad vale la pena. Por eso el Señor le dice, trabajad por la comida que no perece, no por la comida que perece. No trabajen por la comida que perece, no, trabajad por la comida que permanece, por la comida que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces aquella gente estaba buscando a Jesús de forma equivocada, por el motivo incorrecto. Entonces Jesús conocía sus corazones, conocía el por qué ellos lo estaban buscando, que no simple y llanamente era por seguirlo o por amor, no, era porque habían comido del pan y se habían saciado el día antes. Y el Señor los confronta allí en ese momento. Cuando nosotros escuchamos la predicación del Evangelio, cuando el Señor nos ofrece cosas que Él no va a dudar, no va a arrepentirse de las promesas que nos hace. Él va a cumplir su promesa en el tiempo de Él, en su tiempo. Pero nosotros a veces buscamos al Señor por el motivo incorrecto, por lo que no debe ser, interés de recibir algo, de conseguir algo con el Señor. Ese no debe ser el motivo de nuestro acercamiento al Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él nos da acceso directo al trono de la gracia, donde vamos a hallar misericordia para el oportuno socorro. Y entonces nosotros debemos acercarnos confiados al Señor, pero confiando en el Señor. Mira, Habacuc, vamos a irnos un momentico al libro del profeta Habacuc. Habacuc, en el capítulo 3 del libro de Habacuc, en el verso 17 y 18, vamos a leer el verso 17 y 18 del libro del profeta Habacuc en el capítulo 3. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos vamos a acercar a Dios porque necesitamos algo de Él, por necesidad.